En todas las familias existen reglas. Algunas son comunes, universales: no dejes los zapatos embarrados en la entrada, no uses el teléfono durante la cena. Pero en nuestra casa, una vieja construcción de madera en las afueras de Whitby, una ciudad costera en el norte de Inglaterra, esas reglas eran solo la superficie de algo más profundo, más oscuro. Había una regla no escrita, nunca pronunciada en voz alta, pero que se imponía con una autoridad absoluta: nadie, bajo ninguna circunstancia, podía entrar al ático de mis padres. No era una simple cuestión de privacidad. No se trataba de tocar la puerta o pedir permiso. La escalera que llevaba al ático, empinada y crujiente, estaba cerrada con un candado de hierro oxidado, siempre puesto, siempre vigilado. Nunca, en todos mis años creciendo en esa casa, se me permitió subir. Ni para buscar una pelota que se hubiera colado por las rendijas, ni siquiera en los días en que una tormenta hacía temblar las ventanas y yo, siendo niña, buscaba refugio. Ese lugar era un santuario prohibido, y yo, Victoria Abercham, siempre fui una extraña en su umbral. La casa en sí era un personaje más en esta historia. Construida en 1843, sus paredes de madera crujían como si contaran historias que nadie quería escuchar. Las ventanas, altas y estrechas, dejaban entrar una luz pálida que nunca parecía alcanzar los rincones más oscuros. En invierno, el viento del mar se colaba por las grietas, trayendo consigo un aroma salado mezclado con el olor húmedo de la madera vieja. En verano, el calor se acumulaba en los pasillos, haciendo que el aire se sintiera denso, casi vivo. Los suelos, desgastados por generaciones, tenían manchas oscuras que parecían moverse bajo ciertas luces, como si la casa misma estuviera respirando. Había un reloj de pie en el vestíbulo, con un péndulo que oscilaba con un tic-tac hipnótico, marcando el tiempo como si supiera algo que nosotros no. Pero nada en esa casa era tan inquietante como el ático. Desde que tengo memoria, me fascinaba. No por rebeldía, sino por algo más profundo, algo que tiraba de mí como un imán. El sonido fue lo primero que me atrapó. Un crujido suave, rítmico, como si alguien arrastrara un objeto pesado sobre la madera del suelo. Lo escuché por primera vez cuando tenía 8 años, mientras jugaba con mis muñecas en el pasillo del segundo piso. Estaba sentada en el suelo, tejiendo trenzas en el cabello de una muñeca de trapo, cuando el sonido me hizo alzar la vista. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por las grietas de la casa, o tal vez las vigas centenarias quejándose bajo el peso del tiempo. Pero el sonido era demasiado constante, demasiado intencional. Siempre venía del ático, desde la pared del fondo, la que colindaba con el viejo armario donde mi madre guardaba las sábanas y las mantas de lana. Me quedé inmóvil, con la muñeca en las manos, escuchando ese ritmo que parecía tener vida propia. No se lo conté a nadie. Incluso a esa edad, sabía que mencionar el ático era cruzar una línea invisible. Mis padres, Eleanor y Thomas, eran personas corrientes a los ojos del mundo. Mi madre trabajaba en la biblioteca local, organizando las estanterías con una precisión obsesiva. Era una mujer de cabello castaño recogido en un moño apretado, con ojos que podían ser cálidos como el sol de verano o fríos como el hielo del invierno. Siempre tenía tiempo para ayudarme con mis deberes o preparar mi plato favorito, pastel de carne, pero había una distancia en ella, una tristeza que nunca explicaba. A veces, la sorprendía mirando por la ventana hacia el horizonte, con las manos apretadas contra el delantal, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. Una vez, cuando tenía 10 años, la vi parada frente a la ventana del comedor al amanecer, con una taza de té temblando en sus manos. El cielo estaba pintado de un naranja pálido, y ella murmuró algo que no alcancé a entender, algo que sonaba como una plegaria rota. Mi padre, por otro lado, era un hombre de pocas palabras. Trabajaba como contador en una oficina en el centro de Whitby, y cuando llegaba a casa, se encerraba en su estudio o se sentaba a leer el periódico con una cerveza en la mano. Era alto, con el cabello gris desde que yo tenía memoria, y una mirada que podía atravesarte como un cuchillo. Nunca hablaba del ático, pero siempre que pasaba por la escalera, sus ojos se detenían en la puerta, como si verificara que el candado seguía en su lugar.
Una vez, cuando tenía 11 años, lo vi parado frente a la puerta del ático en medio de la noche. Yo había bajado a la cocina por un vaso de agua y lo encontré allí, inmóvil, con una mano apoyada en la madera, como si estuviera escuchando algo. Cuando me vio, su rostro se endureció, y me ordenó volver a la cama con una voz que no admitía réplicas. Cuando era niña, intenté imaginar qué había en el ático. Quizás un tesoro escondido, como en los libros de aventuras que leía bajo las sábanas con una linterna. Quizás un cuarto secreto lleno de recuerdos de una vida que mis padres querían olvidar. O tal vez, en mis pesadillas más oscuras, algo vivo, algo que no debía ser molestado. A los 9 años, inventé historias para mis amigos en la escuela, diciendo que el ático estaba embrujado, que los crujidos eran los pasos de un fantasma atrapado. Ellos se reían, pero yo no. Para mí, no era solo una historia, era una posibilidad. Mis amigos, niños de rostros pecosos y risas fáciles, no podían entender por qué me ponía seria cuando hablaba de la casa. Para ellos, Whitby era solo un pueblo de pescadores con acantilados y gaviotas. Para mí, era un lugar donde los secretos se escondían en las sombras. A veces, cuando mis padres salían a hacer recados, me atrevía a acercarme a la escalera. La puerta del ático era de madera maciza, pintada de un blanco desvaído, con el candado brillando bajo la luz tenue del pasillo. Una vez, a los 10 años, descubrí que el candado estaba mal cerrado, colgando suelto como una invitación. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía romperme las costillas. Subí los escalones de puntillas, con cada crujido de la madera amplificado en el silencio de la casa vacía. Cuando abrí la puerta, el aire del ático me golpeó como una bofetada, húmedo, pesado, con un olor a polvo, madera vieja y algo más, algo dulce y marchito, como flores olvidadas en un jarrón. El ático no era lo que esperaba. No había tesoros escondidos ni misterios grandiosos. Era un espacio amplio pero desordenado, con vigas expuestas y telarañas en las esquinas. Había un escritorio antiguo cubierto de polvo, una lámpara de pie con la pantalla rota y un baúl grande de madera oscura contra la pared del fondo. Cuando me acerqué al baúl, el crujido se hizo más claro. El sonido venía de detrás, de dentro de la pared misma. Pegué la oreja a la madera fría, y el sonido era tan nítido que podía sentirlo vibrar en mi pecho. Era como si algo, o alguien, estuviera allí, atrapado, golpeando con una paciencia infinita. Nunca duraba mucho en mis incursiones. Mi madre parecía tener un sexto sentido. No importaba cuán silenciosa fuera, siempre aparecía, sus pasos resonaban en la escalera, y cuando me encontraba, su rostro no solo mostraba enojo, sino algo más, un pánico visceral. Como si hubiera sorprendido a un ladrón robando algo sagrado. Sus ojos, normalmente cálidos, se volvían afilados, y su voz temblaba de una emoción que no podía descifrar. Los castigos eran severos, semanas sin salir, sin teléfono, sin televisión. Mi padre no levantaba la voz, pero sus palabras eran peores. Se sentaba frente a mí, con su mirada gris como el acero, y hablaba en un tono bajo y frío: «Victoria, hay lugares en esta casa que no son para ti. Son nuestros, y solo nuestros. Si no puedes respetar eso, aprenderás a respetar cosas mucho peores». A los 12 años, comencé a notar patrones en el comportamiento de mis padres. Siempre que se acercaba el solsticio de invierno, mi madre se volvía más callada, más distante. Pasaba horas en la cocina, preparando infusiones de hierbas que nunca bebía, y una vez la vi quemar un puñado de hojas secas en el patio trasero, susurrando palabras que no entendía. Mi padre, por su parte, se volvía más irritable, revisando el candado del ático con una frecuencia que rayaba en la obsesión. Una vez, durante una tormenta particularmente violenta, lo vi subir al ático con una linterna y un cuaderno. Cuando bajó, su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras guardaba el cuaderno en un cajón que siempre mantenía cerrado con llave. A medida que crecía, mi curiosidad se transformó en una mezcla de fascinación y resentimiento. A los 13 años, comencé a notar otros detalles extraños en la casa. Las noches eran lo peor. A veces, me despertaba en la madrugada, con el corazón acelerado, convencida de que había oído pasos en el ático. No los pasos de mi madre,
que eran ligeros y rápidos, sino unos más pesados, irregulares, como si alguien arrastrara los pies. Una noche, me armé de valor y me senté en el pasillo del segundo piso, con una linterna y un cuaderno, decidida a anotar cada sonido. Durante una hora, no pasó nada. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo escuché, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo del ático. Luego, silencio. Escribí en mi cuaderno, golpe, 2:47 de la mañana. Al día siguiente, revisé el ático desde fuera, trepando por el tejado con la ayuda de una escalera vieja que encontré en el cobertizo. No había ventanas, solo una pequeña rejilla de ventilación cubierta de óxido. No podía ver nada, pero el sonido de mi propia respiración parecía amplificarse, como si el ático estuviera escuchándome a mí. A los 14 años, comencé a sospechar que mis padres escondían algo más que un simple espacio privado. Encontré un viejo libro en la biblioteca de mi madre, escondido detrás de una hilera de enciclopedias. Era un tomo encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y un título en latín que no podía pronunciar. Hojeé sus páginas, llenas de diagramas extraños y textos en idiomas que no reconocía. Había una sección sobre rituales, con dibujos de círculos trazados con tiza y velas dispuestas en patrones específicos. Las palabras atrapar el alma se repetían en varias páginas, junto a advertencias sobre los peligros de interrumpir un ancla espiritual. No entendí mucho, pero el libro me dejó una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Lo devolví a su lugar, asegurándome de que nadie notara que lo había tocado. A los 15 años, decidí probar una táctica diferente. Una noche, durante la cena, con el aroma del estofado de cordero llenando la cocina, reuní valor y pregunté, ¿por qué no puedo subir al ático? ¿Y qué es ese ruido que siempre se oye allí arriba? El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber la luz de la lámpara. Mi madre dejó caer el tenedor, que chocó contra el plato con un tintineo agudo. Mi padre dejó de masticar, con su mandíbula tensa, y me miró con una intensidad que me hizo querer desaparecer. Mi madre no levantó la vista, sus manos temblaban, apretando la servilleta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No hay ningún ruido, dijo mi padre, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Y no volverás a mencionar el ático. Si lo haces, o si descubro que has intentado entrar, las consecuencias serán algo que no puedes imaginar. ¿Me entiendes, Victoria? Asentí, con la garganta seca. No volví a preguntar. Pero el misterio se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes, un peso invisible que cargaba en cada conversación, en cada cena, en cada momento de silencio en esa casa. Empecé a llevar un diario, anotando cada detalle extraño, los crujidos, los pasos, las veces que encontraba a mi madre mirando la puerta del ático con una expresión que no podía descifrar. Una vez, la vi subir con un cuenco de agua y un paño, como si fuera a limpiar algo sagrado. Cuando bajó, sus manos estaban vacías, y su rostro estaba pálido, casi translúcido. A los 16 años, comencé a pasar más tiempo fuera de casa. Me uní al club de teatro de la escuela, no porque me interesara actuar, sino porque ensayar hasta tarde me daba una excusa para evitar los silencios opresivos de la casa. Mis amigos notaban que siempre estaba distraída, como si una parte de mí estuviera en otro lugar. Intenté hablarles del ático una vez, pero sus risas despreocupadas me hicieron cerrar la boca. Para ellos, era solo una historia de una casa vieja, para mí, era una obsesión que no podía explicar. En el club de teatro, conocí a una chica llamada Lily, que tenía una pasión por las historias de terror. Una vez, mientras compartíamos un sándwich durante un descanso, le conté sobre los crujidos del ático. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos, pero luego se rió y dijo, «Victoria, eso suena como el guión de una película de terror. Deberías escribirlo». Su comentario me dolió más de lo que esperaba. No era una historia que quería contar, era una verdad que necesitaba entender. A los 17 años, comencé a investigar la historia de la casa. En la biblioteca donde trabajaba mi madre, busqué registros de propiedades, artículos de periódico, cualquier cosa que pudiera darme una pista.
Descubrí que la casa había sido construida en 1843 por una familia de pescadores que había perdido a su hijo mayor en un naufragio. Había rumores de que la madre, devastada por el dolor, había recurrido a rituales extraños para mantener a su hijo cerca. Los vecinos decían que la casa estaba maldita, que las paredes guardaban ecos de tragedias pasadas. Encontré una mención de un sacerdote local que, en 1850, había intentado bendecir la casa, pero se había negado a volver después de escuchar voces que no eran humanas desde el ático. También leí sobre un incendio en 1872 que había destruido parte del tejado, pero el ático, curiosamente, había quedado intacto. No encontré nada específico sobre nuestro ático, pero los relatos me dejaron un nudo en el estómago. ¿Y si mis padres estaban repitiendo algo similar? ¿Y si el ático no era solo un lugar, sino una especie de prisión? A los 18 años, empecé a trabajar a tiempo parcial en una cafetería en el puerto de Whitby. El olor a café y el murmullo de los clientes eran un alivio después del silencio opresivo de la casa. Pero incluso allí, el ático me perseguía. A veces, mientras limpiaba las mesas, me sorprendía mirando hacia el horizonte, hacia el lugar donde sabía que estaba nuestra casa, preguntándome si el crujido seguía sonando, si alguien más lo oiría alguna vez. Mis compañeros de trabajo notaban mi tendencia a perderme en mis pensamientos, y uno de ellos, un chico llamado Sam, intentó sacarme de mi caparazón. Era amable, con una sonrisa fácil y una pasión por la fotografía que lo llevaba a capturar los acantilados y el mar en cada amanecer. Una vez, me preguntó por qué siempre parecía estar buscando algo. No supe qué responderle, pero sus palabras se quedaron conmigo. Sam me invitó a salir un par de veces, pero siempre encontraba una excusa. No podía dejar que nadie se acercara demasiado, no cuando mi mente estaba consumida por el ático. A los 19 años, mi obsesión por el ático comenzó a transformarse en una necesidad de respuestas más concretas. Empecé a prestar más atención a los pequeños detalles de la casa. Noté que mi madre siempre llevaba un collar con un pequeño relicario que nunca abría. Una vez, cuando estaba ayudándola a lavar los platos, el relicario se abrió por accidente, revelando un mechón de cabello oscuro. Ella lo cerró rápidamente, con una expresión de pánico que me dejó helada. ¿De quién es ese cabello?, pregunté, incapaz de contenerme. Su respuesta fue cortante: no es asunto tuyo, Victoria. Pero sus ojos, llenos de un dolor que no podía comprender, me hicieron sospechar que estaba relacionado con el ático. Ese mismo año, encontré una caja de metal oxidada en el sótano, escondida detrás de una pila de herramientas viejas. La abrí con cuidado, temiendo que mi madre apareciera como siempre lo hacía. Dentro había cartas, todas dirigidas a Elliot. Las letras estaban escritas con la misma caligrafía pulcra de mi madre, llenas de frases como siempre estarás con nosotros y lo siento, mi amor, lo siento tanto. Las cartas no tenían fecha, pero el papel estaba amarillento, como si hubieran estado allí durante décadas. También había un dibujo infantil, una casa con 3 figuras, 2 adultos y un niño, todos sonriendo bajo un sol brillante. En la parte inferior, escrito con crayón, estaba el nombre Elliot Abercham, 6 años. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era Elliot? ¿Por qué nunca habían hablado de él? Las cartas eran desgarradoras. En una, mi madre escribió: no puedo soportar el silencio de esta casa sin ti. Cada día es un recordatorio de lo que perdimos. En otra, decía: el libro nos prometió que podrías quedarte, pero no así, no de esta manera. Las palabras eran crípticas, pero cada una era un puñal en mi pecho. Guardé la caja en su lugar, pero no podía dejar de pensar en Elliot. ¿Era un hermano? ¿Un primo? ¿Por qué su nombre nunca se mencionaba? Esa noche, soñé con un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos grises, sentado en el ático, golpeando las paredes con una pelota de goma. En el sueño, me miraba y decía: no me dejes aquí, Victoria. A los 20 años, comencé a ahorrar cada centavo que ganaba. Mi plan era simple: irme de esa casa. No porque odiara a mis padres, sino porque la casa misma se sentía como una jaula. Cada crujido, cada sombra,
cada mirada furtiva de mis padres hacia la puerta del ático me recordaba que vivía en un lugar que no entendía. Pero incluso mientras planeaba mi escape, no podía dejar de lado el misterio. Las cartas y la foto de Elliot se convirtieron en piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Empecé a soñar con él con más frecuencia, un niño de cabello oscuro y ojos grises que me miraba desde el otro lado de una puerta cerrada, suplicándome con una voz que no podía escuchar. A los 21 años, mi relación con mis padres se volvió más tensa. Las cenas eran silencios incómodos, interrumpidos solo por el tintineo de los cubiertos o el crujido lejano del ático. Una noche, mientras ayudaba a mi madre a recoger la mesa, noté que llevaba un anillo que nunca había visto antes, un aro de plata con un pequeño grabado en forma de círculo, similar a los dibujos del libro de rituales. Cuando le pregunté al respecto, ella se puso rígida y cambió de tema. Pero no pude evitar notar que su mano temblaba mientras guardaba los platos. Empecé a sospechar que el anillo, el relicario, las cartas, todo estaba conectado al ático, a Elliot, a un secreto que mis padres habían jurado proteger a cualquier costo. A los 22 años, había ahorrado lo suficiente trabajando como camarera en un pub local para mudarme a un pequeño piso en el centro de la ciudad. Era mi oportunidad de dejar atrás esa casa, sus reglas, sus secretos. Pero mientras empaquetaba mis cosas, una certeza se apoderó de mí, no podía irme sin saber. El ático había sido una presencia constante en mi vida, un tercer habitante en nuestra familia, un enigma que había moldeado cada recuerdo de mi infancia. Si me iba sin descubrir la verdad, ese misterio me perseguiría para siempre. Le conté a mi padre que me mudaba. Su reacción fue desconcertante. No hubo lágrimas, ni abrazos, solo un alivio palpable, como si mi partida cerrara una puerta que habían mantenido entreabierta demasiado tiempo. Mi madre me dio un abrazo breve, casi mecánico, y dijo, «Estamos orgullosos de ti, Victoria. Haz una buena vida». Pero sus ojos no se encontraron con los míos. Intenté una última vez. Sentada en el sofá, con las maletas ya listas junto a la puerta, miré a mi padre y dije, con la voz temblando, «Papá, por favor. Antes de irme, dime qué hay en el ático. Solo quiero entender». Su rostro se transformó. La máscara del padre cansado desapareció, dejando al descubierto al guardián implacable del secreto. Sus ojos se oscurecieron, y su voz fue un susurro cortante, «Tu vida nueva comienza cuando cruces esa puerta, Victoria. Lo que hay en esta casa pertenece al pasado. Déjalo atrás. Todo. ¿Me entiendes?». Asentí, pero sus palabras solo avivaron la chispa de mi determinación. Esa noche, mientras empaquetaba los últimos recuerdos de mi infancia, un osito de peluche, un cuaderno de dibujos, una foto de mis padres en la playa, planeé mi movimiento. Sabía que la oportunidad llegaría por la mañana, cuando ambos salieran al trabajo. A la mañana siguiente, me quedé junto a la ventana de mi habitación, observando cómo los faros de sus autos se desvanecían en la niebla de la madrugada. La casa estaba vacía, silenciosa, excepto por el crujido lejano que aún resonaba en mi memoria. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. Fui a la cocina, donde guardábamos las llaves de repuesto en una lata de galletas con forma de oso sonriente. Rebusqué entre las migas y encontré lo que buscaba, una llave plateada, pequeña y fría, con el borde ligeramente desgastado. Subí la escalera lentamente, como si cada paso pudiera alertar a un guardia invisible. La llave encajó en el candado con un chasquido suave, casi demasiado fácil. Giré la manija, y la puerta del ático se abrió con un crujido bajo, liberando una ráfaga de aire. Entré. El ático estaba igual que en mis recuerdos de infancia, pero ahora lo veía con ojos de adulta. Las vigas desnudas, las telarañas en las esquinas, el escritorio cubierto de polvo. El baúl seguía allí, imponente contra la pared del fondo. Y el sonido. Era más claro que nunca, un ritmo lento pero insistente, como un latido atrapado en el tiempo. Me arrodillé junto al baúl, apoyando la oreja contra la pared. El crujido estaba justo allí, al otro lado, tan cerca que podía sentir su vibración. No sé qué me impulsó a hablar.
Tal vez era la necesidad de confirmar que no estaba loca, que ese sonido no era solo un eco de mi imaginación. «Hola», susurré, con la voz temblando. «¿Hay alguien ahí?» El crujido cesó de golpe. El silencio que siguió fue tan absoluto que sentí que el aire se volvía sólido, oprimiéndome el pecho. Esperé, con la respiración contenida, y los segundos estirándose como horas. Entonces, escuché un nuevo sonido. Una voz. Débil, áspera, como si las palabras se arrastraran sobre grava. Una voz masculina, rota y desesperada. «Ayu, dame». Me aparté de la pared, con el corazón desbocado. ¿Había oído bien? No, tenía que ser un error. El viento, un truco de la casa. Pero la voz volvió, más clara, más insistente. «Ayúdame, por favor, déjame ir». Era real. Había alguien, o algo, detrás de la pared. Mi mente se llenó de imágenes oscuras, mis padres como carceleros, guardianes de un secreto monstruoso. Miré el baúl. No estaba simplemente apoyado contra la pared, estaba colocado con precisión, como si su propósito fuera ocultar algo. Con las manos temblando, agarré los bordes del baúl. Era pesado, de madera maciza, pero tiré con todas mis fuerzas, con mis músculos gritando bajo el esfuerzo. Se movió lentamente, raspando contra el suelo, hasta que dejó al descubierto lo que escondía, una puerta pequeña, pintada del mismo color que la pared, casi invisible. Tenía una manija de latón, sin cerradura. Mi respiración era un jadeo irregular. Agarré la manija, fría como el hielo, y tiré. La puerta se abrió con un crujido largo, revelando una oscuridad densa y opresiva. Encendí la linterna de mi teléfono, y el haz de luz iluminó un espacio pequeño, no más grande que un armario. Estaba lleno de objetos que parecían pertenecer a otra vida, un abrigo de hombre colgado en una percha, un par de botas gastadas cubiertas de polvo, una caja de madera llena de cartas amarillentas atadas con un cordel. En una esquina, había una mesa pequeña cubierta con un mantel bordado, ahora descolorido por el tiempo. Encima, un marco con una fotografía desvaída. Era de mis padres, mucho más jóvenes, sonriendo en un parque bajo un cielo azul. A su lado, había un hombre joven, de unos 20 años, con el cabello oscuro y los ojos grises de mi padre. Sus facciones eran tan familiares que me dolieron. En el centro de la mesa había una urna de madera pulida, sencilla pero elegante, con una placa grabada, «Elliot, nuestro hijo amado». Me quedé helada. ¿Un hijo? Nunca había oído hablar de un hermano. Mis padres nunca mencionaron a nadie más, nunca hubo fotos de otro niño en la casa. Pero ahí estaba la prueba, en esa fotografía, en esa urna. Y el sonido venía de la urna misma, como si algo dentro golpeara la madera, buscando salir. Con manos temblorosas, toqué la urna, apenas rozándola con las yemas de los dedos. Y entonces, el mundo se deshizo. Una avalancha de imágenes inundó mi mente, visiones que no eran mías pero que se sentían tan reales como mi propia piel. Vi un hospital, una habitación blanca y estéril. Mi madre llorando, con el rostro enterrado en el pecho de mi padre. Un médico, con expresión grave, diciendo, «Lo siento mucho. No pudimos salvarlo». Vi un auto destrozado en una carretera cubierta de nieve, el metal retorcido, el parabrisas roto. Vi a mis padres en el ático, de rodillas frente a esta misma mesa, con la urna abierta. Mi padre, con lágrimas corriendo por su rostro, esparcía cenizas en un círculo dibujado con tiza roja. «Podemos mantenerlo aquí», decía, con una voz quebrada por el dolor. El libro decía que podíamos. Solo necesitamos un ancla, algo que lo mantenga con nosotros. Vi cómo encendían velas negras, cómo pronunciaban palabras en un idioma que hacía doler los dientes. Vi cómo las llamas titilaban y se apagaban solas, cómo el aire se volvía frío y pesado. Y sentí algo. Una presencia. La conciencia de Elliot, mi hermano, atrapada, consciente pero sin cuerpo. Encerrada en esa urna, en ese cuarto, golpeando desde dentro, rogando por ser liberada. Sentí su desesperación, su soledad, su furia por estar atado a este mundo en una prisión de cenizas.
Ayúdame. Déjame ir, gritó la voz en mi cabeza, clara, desgarradora, un alarido que resonó en cada rincón de mi alma. Solté la urna, cayendo hacia atrás, con un sollozo atrapado en la garganta. Ahora lo entendía. Mis padres no eran monstruos, no del todo. Eran víctimas de un dolor tan profundo que los había roto. Habían intentado retener a su hijo, mi hermano, y en su lugar lo habían condenado a una existencia de sufrimiento, atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. No había otra opción. Tomé una sábana vieja del ático, envolví la urna con cuidado, como si fuera un niño dormido, y la metí en mi mochila. Salí del cuarto, dejando la puerta abierta, el baúl fuera de lugar. Quería que lo supieran. Quería que vieran que el secreto ya no estaba escondido. Dejé la llave en la mesa de la cocina, junto a una nota que simplemente decía, lo siento. Salí de la casa, cerrando la puerta principal tras de mí, y conduje sin mirar atrás. El viaje fue largo, un borrón de carreteras grises y niebla espesa. Las visiones no se detuvieron. Sentía a Elliot en mi mente, su gratitud mezclada con el eco de su dolor, su soledad, su furia. Conduje hasta llegar a un acantilado junto al mar, donde las olas chocaban contra las rocas con una furia que parecía reflejar la tormenta en mi interior. Era un lugar aislado, lejos de las luces de la ciudad, donde el viento olía a sal y libertad. Bajo la luz pálida de la luna, abrí la urna. Las cenizas eran ligeras, casi etéreas, y las esparcí en el viento, dejando que se llevaran a Elliot hacia el horizonte. Susurré una disculpa, por mis padres, por no haber sabido de él, por el sufrimiento que había soportado durante años. Estás libre, dije, con la voz rota. Ve en paz. Mientras las cenizas se perdían en la noche, sentí una calma extraña, una gratitud silenciosa que no venía de mí. Elliot estaba en paz, finalmente. Pero la calma no duró. Al día siguiente, algo me impulsó a regresar a la casa. No podía simplemente irme, no después de lo que había hecho. Necesitaba enfrentarme a mis padres, decirles que había liberado a Elliot, que había roto el ciclo de dolor que los había consumido. Necesitaba que entendieran, aunque temía su reacción. Conduje de vuelta a Whitby, con mi corazón latiendo con una mezcla de determinación y terror. Cuando llegué, la casa estaba envuelta en un silencio opresivo, más pesado que nunca. La puerta principal estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Entré, y el aire se sentía diferente, más frío, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Mis padres estaban en la sala, sentados en el sofá, con las manos entrelazadas. Mi madre levantó la vista, con sus ojos rojos e hinchados, y su rostro pálido como la cera. Mi padre no me miró, sus ojos estaban fijos en el suelo, con sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Lo hice, dije, con la voz temblando. Subí al ático. Encontré la urna. Liberé a Elliot. Lo llevé al mar y esparcí sus cenizas. Está en paz ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó escapar un sollozo, cubriéndose la boca con la mano. Mi padre finalmente levantó la vista, y en sus ojos no había ira, solo un miedo crudo, desnudo, que me heló la sangre. Victoria, dijo, su voz apenas un susurro. No sabes lo que has hecho. ¿Qué? Pregunté, con mi voz quebrándose. ¿Qué quieren decir? Era Elliot, ¿verdad? Su hijo. Mi hermano. Lo tenían atrapado allí, en esa urna, con ese ritual. Lo liberé. Hice lo correcto. Mi madre sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No, Victoria. No era Elliot. El ritual falló. Hace años, cuando perdimos a Elliot, intentamos traerlo de vuelta. Encontramos ese libro, esas palabras. Pensamos que podíamos mantener su alma con nosotros, anclarla aquí. Pero algo salió mal. No trajimos a Elliot. Algo más respondió. Algo que no era humano. Mi corazón se detuvo. La habitación pareció inclinarse, con el tic-tac del reloj de pie amplificándose hasta convertirse en un martilleo en mis oídos. ¿Qué quieren decir?, balbuceé.
Mi padre se puso de pie, con su rostro demacrado, y sus manos temblando. Era una criatura, Victoria. No sabemos qué era, pero no era nuestro hijo. Se coló a través del ritual, se aferró a la urna, a esta casa. Durante años, lo mantuvimos encerrado, contenido detrás de esa puerta, con los sellos que dibujamos, con las palabras que aprendimos. Cada solsticio, cada tormenta, se volvía más fuerte, intentaba escapar. Pero mientras la urna estuviera allí, mientras la puerta estuviera cerrada, estaba atrapado. Mi madre se levantó, acercándose a mí, con sus manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. Lo sentíamos, susurró. A veces, usaba la voz de Elliot, imitándolo, rogando, para engañarnos. Pero no era él. Era algo antiguo, algo hambriento. Y ahora, lo has liberado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si el aire mismo se hubiera convertido en hielo. Recordé la voz, esa súplica desesperada, ayúdame, déjame ir. Había sonado tan humana, tan rota. Pero ahora, las palabras de mis padres resonaban en mi mente, y con ellas, un terror nuevo y abrumador. Miré hacia la escalera, hacia la puerta del ático, ahora abierta de par en par, con la oscuridad más allá como una boca abierta. Un crujido resonó desde arriba, no el ritmo familiar de mi infancia, sino algo más pesado, más deliberado, como pasos que no pertenecían a este mundo. ¿Qué he hecho?, susurré, con mi voz apenas audible. Mi padre me agarró por los hombros, con sus dedos clavándose en mi piel. No lo sabemos, Victoria. Pero lo que sea que liberaste, no está en paz. El crujido se hizo más fuerte, más cercano, y un olor fétido, como a tierra húmeda y podredumbre, llenó el aire. La casa, que siempre había sentido viva, ahora parecía vibrar con una energía maligna, como si algo hambriento hubiera despertado. Mis padres se miraron, hubo un entendimiento tácito pasando entre ellos, y mi madre tomó mi mano, apretándola con fuerza. Tenemos que irnos, dijo, con su voz temblando pero firme. Ahora. Pero mientras corríamos hacia la puerta principal, el suelo bajo nuestros pies tembló, y un rugido bajo, inhumano, resonó desde el ático, sacudiendo las paredes de la casa. Lo que sea que había liberado no era Elliot, y no estaba agradecido.